como segundo tema, felicitar al periódico El Caribe. El periódico El Caribe cumple hoy 75 años de haber sido fundado. 75 años el periódico El Caribe. Nuestra felicitación para sus propietarios, Manuel Estrella y Felito García, mis dos grandes amigos y hermanos, para su director Nelson Rodríguez, mi otro gran hermano y amigo. Yo soy columnista del periódico El Caribe de hace 15 años. Tengo una columna semanal y he recibido un trato muy especial. El Caribe es un periódico que ha sentado un precedente importante, ha jugado papeles fundamentales en la historia de la República Dominicana en todos los momentos, desde hace 75 años, señores. 75 años, son 75 años para un medio de comunicación que se ha mantenido, que ha jugado este rol desde el tiempo de Trujillo, de quitarse la imagen del trujillismo, luego pasar todo el proceso democrático, don Germán Emilio Ornes, que cumplió una función fundamental en ese medio, luego asumido por el Banco Popular y ahora asumido por los empresarios Manuel Estrella y Felito García. Es un medio que ha ayudado a consolidar la democracia en la República Dominicana, independientemente de algunas situaciones históricas que tal vez uno pueda plantear que no debió ser así. Pero en sentido general, los 75 años del periódico El Caribe es un auxilio, contribución al fortalecimiento de la República Dominicana. En estos tiempos es una de las instituciones que, desde el punto de vista, ¿verdad?, informativo, más actualizada, más moderna, más innovada, ha tenido una serie de cambios importantes y cada día se va renovando todo el reto que tiene lo digital, el reto que tiene las nuevas formas de hacer comunicación. El Caribe la ha sabido manejar de manera muy, pero muy especial. Creo que, sin lugar a duda, el Caribe es un patrimonio de la comunicación en la República Dominicana y un ejemplo de fortalecimiento de la democracia a través de los medios de comunicación. Nuestras felicitaciones para los propietarios y para el director del periódico El Caribe, del cual soy parte desde hace un tiempecito. Por otro lado, miren, yo he estado dándole seguimiento a todo lo que el Fondo Monetario Internacional está haciendo. Está en una asamblea, al fondo, en toda esta semana, lo que ellos llaman su reunión primaveral, para evaluar las perspectivas de la economía del mundo y para nosotros especialmente de América Latina. ¿Qué hizo el fondo que está junto, están los dos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, los dos están haciendo de manera paralela y hasta combinada, porque hacen cosas juntos, sus asambleas, lo que ellos llaman primaverales, es donde evalúan las perspectivas de la economía en este año y su impacto en los próximos años? Ya hemos visto las preocupaciones, esta semana he hecho varios comentarios sobre cada una de las cosas que ellos plantean. Ayer, en la asamblea de ayer, hicieron un planteamiento, a propósito, hemos estado diciendo que la inflación va a seguir afectando independientemente de las medidas que se tomen. Eso lo ha dicho el fondo. Los especialistas, ahí están los economistas, ¿verdad?, más actualizados, evaluando. Y dicen, bueno, la inflación va a continuar en el mundo. Y aunque se suban las tasas de interés, que es la medida, el instrumento monetario que se ha usado para enfrentarla, que por lo menos la frena, pero no va a evitar que siga subiendo. Entonces hay que buscar otras opciones. Y ellos están evaluando otras opciones. Y ayer, en su mensaje, en su reunión, el mensaje fundamental de su reunión fue que los países, especialmente de América Latina, se refirieron en el caso de América Latina, deben establecer políticas fiscales más estrictas, dice el fondo, una postura fiscal más estricta, más contractiva, o sea, que se contraiga, ayudaría a frenar la demanda interna, lo que permitiría que las tasas de interés se redujeran antes. Es decir, hay que seguir aumentando las tasas de interés, pero hay que tratar de buscar medidas de corte económico que lleven a reducir en el breve plazo ese subimiento de las tasas de interés. Entonces ellos dicen, se van a reducir si ponemos una política fiscal más restrictiva. ¿Qué significa una política fiscal más restrictiva? Ellos dicen que lo que debe hacer, oigan bien, el Fondo Monetario Internacional establece que los países de América Latina deberían subir los impuestos a los ricos para contener la alta inflación y quitarle así algo de peso a los bancos centrales en su política monetaria. Oigan el planteamiento del Fondo Monetario Internacional. Como los bancos centrales tienen que seguir aumentando las tasas de interés, porque es la única hasta ahora medida posible para frenar los altos niveles de inflación que van a seguir subiendo,
Lo que debe hacer los países, en este caso específico de América Latina, es subirle los impuestos a los ricos para, de esta manera, contener, dicen ellos, ¿verdad?, la inflación y ayudar a los bancos centrales a que no tengan esa presión de subir tan altamente las tasas de interés, porque la subida de las tasas de interés afecta a todo, porque sube el dinero, aumenta el dinero, el precio del dinero, limita las posibilidades de préstamo, afecta a todo el que invierte, una serie de consecuencias dolorosas para toda la economía, para todos los sectores de la economía, especialmente para los sectores medios y más pobres. Ahora, ¿es correcto esto? O sea, tiene razón el Fondo Monetario Internacional. Ponerle impuesto a los ricos puede de verdad llevar a, como ellos plantean, contener la inflación y darle otra orientación a la realidad de la economía que estamos viviendo. Habría que analizarlo con mucha calma. Lógicamente, los ricos, quien en una situación especial, quien más debe sacrificarse es el que más tiene. Esa es la lógica económica elemental. Pero yo creo que plantearlo de esa manera no es tal vez la forma más correcta. Si usted no puede decir que ponerle un impuesto a los ricos, eso no resuelve nada. ¿Por qué? Miren por qué. Eury, tú estás defendiendo a los ricos. No, yo no estoy defendiendo a los ricos. Yo lo que sé cómo se manejan las cosas en América Latina. Si usted no sabe manejar esa orientación, usted le va a poner un impuesto a los ricos. ¿Y qué van a hacer los ricos? ¿Quiénes son los ricos? Los que producen todo. O sea, los ricos son los dueños de la producción, los que manejan la comercialización, los que manejan la distribución de todas las cosas que se hacen, porque los gobiernos no producen nada. Los gobiernos establecen reglas, establecen normas para que las cosas se hagan correctamente, se respeten las reglas, poder conseguir más impuestos, una tributación mayor para poder invertirlo en la sociedad y sobre todo en los más desposeídos. Pero los gobiernos no producen nada, lo que producen son los ricos. Entonces, ¿qué usted va a hacer si no hay una norma clara, establecida, como es el caso de nuestros países de América Latina? Que usted le va a poner le va a subir los impuestos a los ricos, ¿y qué van a hacer los ricos? ¿Se los van a pasar a los productos? O sea, si hay pongamos, los productores de cualquiera de los productos, cualquier producto, los mineros, los que hacen la explotación de minas, los que producen carbón, los que producen la agroindustria, los que producen los farmacéuticos, búsqueme cualquier área de la economía dominicana. Bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, lo que usted quiera. Si usted a esos sectores le aumenta los impuestos, y lógicamente, aumentar los impuestos es de alguna manera generar una situación difícil con esos sectores. Pero bueno, supongamos que se pongan de acuerdo. ¿Qué va a pasar? Que esa subida de impuestos se va a traspasar directamente a los productivos, va a ser peor. La inflación va a ser peor para los sectores medios y los sectores pobres. Y además está afectando a los ricos, por lo cual puede generarse una situación de tensión social y afectar lo que el Fondo Monetario Internacional, él mismo ha dicho que no debe afectarse bajo ninguna circunstancia, que es la estabilidad política, que es la estabilidad social. Para nosotros seguir creciendo, seguir desarrollándonos, es clave mantener la estabilidad política y la estabilidad social. Yo creo que esta orientación del Fondo Monetario Internacional tiene muy buenas intenciones, pero muy pocas posibilidades de concretarse. Porque además, para el caso de América Latina, estoy hablando de América Latina, que fue la orientación que ellos dieron para América Latina, no podría implementarse en la forma en como está planteada ahí tan sencillamente, porque esto podría llevar a una situación peor. El fondo reitera, por lo menos los del fondo, de que políticas fiscales que obliguen a los ricos a pagar su parte proporcional de la crisis debe ser parte de la solución de esa crisis. Yo creo que ese es un planteamiento que no se corresponde con lo que es una salida concreta. Creo que ahí el fondo perdió la perspectiva, como perdió la perspectiva hace tiempo. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó aquí en abril de 1984? Que por cierto, estamos en abril. En abril de 1984, el fondo le dijo al gobierno de Salvador Jorge Blanco que había que aumentar precisamente, había que quitarle todos los subsidios que tenían los principales productos de primera necesidad y ponerle los precios que ameritaban en ese momento. Subieron la tasa del dólar y hubo una explosión social en República Dominicana en 1984. Abril 23 y 24 de 1984, una explosión social por precisamente el gobierno
sin reaccionar, sin pensar, sin evaluar. Eso que planteaba el Fondo Monetario Internacional fue el primer acuerdo con el fondo. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? El gobierno de Jorge Blanco. Implementaron eso y se armó un desorden que afectó a la economía de manera sensible, además de que provocó más de 100 muertos, una gran cantidad de heridos, una gran cantidad de apresados y una situación de tensión en la República Dominicana. Entonces, hay que tener cuidado. Si fuera por el Fondo Monetario Internacional, estuviéramos quitándole todos los subsidios. Claro, ellos cambiaron ahora dijeron que hay que aumentar los subsidios. En aquel momento decían quitarse. Por lo menos en eso tuvieron una actitud más reflexiva. Ahora están planteando de que haya más subsidios porque saben lo que implica eso. Pero esta medida podía también generar de alguna manera una especie de inestabilidad política y social en América Latina. Yo creo que sí, que los ricos deben ser parte de la solución, estamos de acuerdo. Pero debe ser parte de la solución en la medida en que siendo más efectivos, produciendo más, tributen más al gobierno, pero no aumentarle los impuestos así de manera a lo loco. Tiene que ser fruto de una discusión, de una evaluación. Yo siempre he dicho, yo no estoy en contra de una reforma fiscal en República Dominicana. Es cierto que tener un 14% de presión tributaria para República Dominicana es muy bajita, eso es verdad. Nosotros somos uno de los países de América Latina que menos presión tributaria tenemos. El promedio es 30 y nosotros estamos en 14. Es verdad que tenemos que subir. Pero esa subida tiene que ser un proceso y tiene que ser gradual. No la podemos implementar porque aquí no es una revolución. O sea, una reforma fiscal no es una revolución donde usted verá, quita a los que están gobernando y suben unos revolucionarios. No, ya esa etapa fue superada. Ahora estamos en una etapa de concertación, de garantizar estabilidad política, social, para garantizar crecimiento económico. La clave, y nosotros, la economía dominicana es la muestra más clara, en los últimos 30 años hemos tenido estabilidad política y social, y esa estabilidad política y social ha permitido la implementación de políticas económicas que nos han llevado al desarrollo y a convertirnos en una de las primeras economías de América Latina, pero mantener la estabilidad política y social. Entonces, yo creo que este planteamiento del fondo es una especie de provocación que podría generar una situación más difícil. Es ponernos de acuerdo, lo correcto, con los sectores, ¿verdad?, que más tienen, para que sean más efectivos en la producción de todo lo que hacen y puedan tributar más y paulatinamente vayamos a ponernos de acuerdo para ir aumentando esa presión tributaria, que no solamente debe ser para los ricos. Los sectores que no tributan y que sabemos que evaden, o los mismos sectores que están evadiendo, o sea, aumentar nuestra eficacia para la evasión, tratar de bajarla al mínimo, y para sectores que no pagan, paguen, porque a la clase media que se nos pega todo, a nosotros, eso, al final de cuentas, a la clase media que va a afectar. Una subida de impuestos a los ricos, a que afecta más sensiblemente a los más consumidores, que es la clase media, y lógicamente también a los sectores más marginados, pero a la clase media, que es la más consumidora de todo. Entonces, fondo, excúsenme, yo he estado planteando perspectivas importantes que ellos están haciendo, pero en este aspecto me parece que no hicieron la propuesta más acertada. Esto podría provocar una situación más difícil. En este caso, de implementar una medida como plantea el Fondo Monetario Internacional, la medicina sería peor que la enfermedad. Mantengamos nuestra estabilidad política y social, que es la mayor y mejor garantía de la estabilidad económica, del crecimiento, del progreso y del desarrollo de la República Dominicana. Cambio y fuera.